mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Dylan, como tantos otros jóvenes que han caído en la lucha, son de esos compañeros que mueren, pero que a la vez no mueren, que siguen en nuestras mentes, precisamente avivando la lucha que debemos mantener para en esa forma reivindicar el hecho por el cual dieron su vida, defendiendo los intereses de este pueblo que sufre y aguanta la explotación y la opresión de un sistema que cada día nos sume más en la miseria y en el hambre. Entonces, hoy decimos por eso, como siempre, nuestra consigna: por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Y ya antes de entrar en materia, pues, que les decía del tema central, vamos a iniciar con los sucesos importantes de la semana, tanto nacionales como internacionales. Lo más destacado de la semana. Espero que esta semana haya sido productiva para todos. Entonces, pues vamos a ponernos al día con lo que ha venido pasando estos días. Que acostumbran llamar paro nacional a unas marchas o desfiles, muchos de ellos llenos de carnaval y fanfarria, y nada de lo que realmente significa una parálisis de la producción capitalista. Muy buenas noches, nuevamente nos escuchamos por aquí. Espero que esta semana haya sido productiva para todos. Entonces, pues vamos a ponernos al día con lo que ha venido pasando estos días.
Se acerca el 21N. Un año después, el pueblo tomará nuevamente las calles, no para conciertos y desfiles, sino para confrontar. El sábado 21 de noviembre se cumplió el primer aniversario del histórico paro nacional que desbordó las direcciones traidoras del Comité Nacional de Paro en el 2019. De un lado, los jefes politiqueros vendidos al régimen se limitaron a convocar a un concierto para no interferir el día sin IVA programado por el régimen, como salvavidas para los capitalistas. De otro lado, en diferentes sectores de las principales ciudades se programaron mítines, marchas y diferentes eventos independientes, muchos de ellos, para conmemorar luchando este aniversario, en oposición a la política de concertación y conciliación entre clases que hoy dirige el movimiento sindical. En noticias internacionales, en diferentes ciudades de Brasil como Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte y Porto Alegre, el pueblo salió a protestar masivamente en contra del asesinato del soldador negro de 40 años, João Alberto Silveira Freitas, ocurrido el pasado jueves a manos de la seguridad del almacén de cadena Carrefour. Este crimen fascista fue respondido con marchas, vidrios rotos e invasión de algunas sucursales de dicho almacén. El Estado respondió con represión y detenciones de un lado, y con mentiras al decir que en Brasil no existe racismo, cuando todo el mundo sabe que los negros en dicho país representan el 56% de la población y a la vez son los que más mueren en homicidios y los que menos ganan salarialmente. Entrándonos respecto a la guerra imperialista, el lunes pasado Estados Unidos realizó ejercicios militares al noreste de Hawái. La capacidad militar de esta nación imperialista está siendo desarrollada como parte de los preparativos de una tercera guerra mundial interimperialista. Esta vez los yanquis dispararon un misil balístico intercontinental desde las Islas Marshall, simulando una amenaza. En cuanto al movimiento comunista internacional, estamos a pocos días de la conmemoración de los 200 años del natalicio de Federico Engels. Invitamos a que este 28 de noviembre participen de la conferencia que se transmitirá por Facebook Live a las 3 p.m. Compartan el evento, inviten a sus contactos, que no se quede ningún obrero revolucionario e intelectual sin participar del acto. También en nuestro portal digital compartimos la declaración internacional a la cual llamamos a otras organizaciones y partidos a que se suscriban haciendo manifiesta su adhesión a la misma, en la cual se exalta el legado revolucionario teórico-práctico de este maestro del proletariado mundial. El Estado y las contradicciones de las clases dominantes. A las redes sociales se trasladó el rifirrafe, que se produjo después de que se conociera la noticia de que Armando Benedetti ingresó a hacer parte de la Colombia humana de Gustavo Petro. De un lado, le recuerdan a Benedetti su pasado uribista y santista para enrostarle su falta de principios a la hora de hacer política. De otro, Benedetti saca pecho criticando a los que se autodenominan de centro, como los fajardistas, que también se convirtieron junto al MOIR en la salvación del uribismo en las pasadas elecciones, al promover el voto en blanco. Unos y otros tienen rabo de paja. La crisis política por arriba solo será provechosa para el pueblo en la medida que éste organice su lucha independiente y revolucionaria. Hablemos del partido. La situación objetiva es magnífica para hacer avanzar la revolución social en Colombia. La pugna entre el camino oportunista y el revolucionario determina el rumbo que tomará la rebelión y el estallido social que se presentará. Y ello exige de los comunistas y revolucionarios,
de los dirigentes y activistas honrados y fieles a los intereses de las masas populares, intensificar el trabajo para unir en un solo torrente la indignación general del pueblo, para generalizar los combates en uno solo y poderoso que ahora tiene nombre propio, paro general indefinido. Por ello, el llamado es a organizarse en las filas de esta organización pro partido, a enfilar todas las energías hacia la construcción del dispositivo de vanguardia de los comunistas que debe dirigir los estallidos de revolución popular, hacia la construcción de una nueva sociedad por medio de la violencia revolucionaria de las masas. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Pasadas las jornadas del 19 y 21 de noviembre, me imagino cada quien de los que estuvieron participando han sacado sus propias conclusiones. Lo mismo, los representantes de las clases sociales harán sus propios balances, así como el Estado igual. Para los comunistas, pues es obligatorio que después de cada acción se haga el análisis de lo más importante para los nuevos combates que tendremos que enfrentar, porque las clases dominantes no van a parar en su cometido contra el pueblo. Y hoy precisamente, teniendo en cuenta pues que es el tema central, me acompañan Ricardo y José para sacar las conclusiones de lo sucedido, como es pues obvio, ¿no? Y deducir el qué hacer. Porque necesariamente hay que hacer un análisis concienzudo de todas estas actividades, y lo más importante, que no solamente, como se dice, no es contemplar la realidad, sino que hay que transformarla. En este sentido, vamos a empezar, o voy a empezar con los compañeros para que nos den las apreciaciones sobre esta jornada. Empecemos con el compañero Ricardo, que nos puede comentar. Muy buenas noches para todos. Si no se escucha bien, si el sonido baja, por favor nos hacen el comentario ahí en las redes. Un saludo para todos, muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente, y a mí particularmente, de compartirle algunas ideas sobre lo que sucedió el pasado 19 y 21 de noviembre. Yo creo que pienso que hay muchos aspectos que se pueden mencionar como aprendizaje, pero hay que enfocarnos siempre en buscar los asuntos que llamamos fundamentales. A mi modo de ver, yo creo que hay que partir de un asunto, de un tema, y es que los motivos para el paro, acordándonos pues del año pasado y trayendo pues un año posterior, ahora los motivos siguen siendo los mismos y se han incrementado incluso en cantidad. Todas las políticas pues del gobierno, todo lo que motivó ese gran levantamiento del 21 y los días posteriores sigue teniendo plena vigencia. Y en ese sentido hay que partir de que se necesita efectivamente enfrentar al gobierno, hay que responderle al régimen de alguna manera. Uno de los asuntos, de los temas más importantes que creo yo debemos mirar, es que se siguen presentando el tema de los dos caminos. Al respecto, creo que hay que dejar primero que todo un asunto claro, del cual hay que partir, y es esencial. La única manera
la única manera de conquistar las banderas que el pueblo tiene levantadas, de echar atrás las políticas del gobierno, de exigir y de conquistar las reivindicaciones que los trabajadores en campos y ciudades están necesitando con urgencia, la única manera es el paro. No existe otra manera. Solamente con el paro, con la parálisis de la producción, con golpear al Estado y a las clases dominantes donde más les duele, es que se puede hacer eso. No existe ninguna otra manera. ¿Y por qué? Porque recordemos siempre y partamos, y eso no lo olvidemos jamás, partamos de un asunto esencial, de un problema de lo más profundo de la realidad, y es que el Estado es un aparato de dominación, es un aparato que traza sus políticas en beneficio, en este caso, en los estados bajo el capitalismo, en beneficio de los empresarios, de los banqueros, y no lo hace por capricho, sino por orden directo. Y en esa medida, quienes llegan a gobernar, sea de donde sea, no llegan a hacer lo que se les da la gana, ¿sí? Ellos tienen objetivamente que llegar a cumplir órdenes de los dueños de las empresas, los dueños del capital, los banqueros y todos los acuerdos internacionales. Por lo tanto, no es un problema de buenas o malas voluntades de los que llegan al Estado. Están para eso, ese es su papel. En las jornadas podemos, mirando esas jornadas, podemos ver que hay dos actuaciones diametralmente opuestas en esas jornadas. Y se pueden dividir así exactamente: los que están con el paro y los que se oponen al paro. Eso es objetivo, eso es real. O están con el paro o se oponen al paro. Respecto a los que no están con el paro, que es la parte que a mi modo de ver hay que analizarla de una manera muy especial, hay dos posturas frente a eso, dos tácticas, dos caras que a mi modo de ver, como yo lo entiendo, son dos caras de la misma moneda, no son distintas, es la misma moneda, obedece a una forma de actuación frente a las posibilidades, a la necesidad y a la tendencia objetiva que hay hacia los grandes levantamientos, hacia las huelgas políticas contra el Estado. Dos caras y dos posturas que apuntan a eso, a oponerse al paro. Y son complementarias, no son distintas en lo más profundo, son complementarias. La una está liderada por el gobierno directamente, que hace las veces de administrador de los negocios de los ricos. Ellos salvaguardan el poder del capital, salvaguardan sus derechos en contra de los trabajadores. Y la otra cara, que para muchos la ven como distinta, como si fuera otra cosa, como si fuera incluso la opuesta, pero es de la misma moneda porque al final también se oponen al paro, es la que está compuesta por ¿quiénes? Por aquellos que a nombre de los trabajadores, diciéndose que son dirigentes obreros, que son dirigentes, incluso muchos de ellos que son revolucionarios, están metidos dentro del movimiento obrero jugando el papel de oportunistas. Es decir, metidos dentro del movimiento obrero no para empujar la lucha, sino para frenarla, para oponerse a ella, para ponerle trabas, para desviarla, para colocarse al frente cuando la gente se moviliza, pero para otra cosa distinta a la movilización. Están acompañadas también de una gente que los podemos caracterizar como los reformistas, es decir, aquellos que abiertamente ellos defienden la democracia actual, ellos defienden la propiedad privada, ellos defienden la burguesía nacional, defienden la producción nacional, ellos abiertamente dicen que ellos no están de acuerdo con una revolución social donde sean la clase obrera y los trabajadores los que dirijan esta sociedad, sino que ellos sueñan, algunos de manera ingenua, muchos incluso creo yo, de manera ingenua, pero otros tantos de manera perversa, crean falsas ilusiones en que en los estamentos del Estado, ¿sí?, se puede realmente hacer algo de esos estamentos del Estado, y están jugándole a las elecciones, en este caso a las elecciones del 2022.
Esos son los que se llaman los opositores. Todo ese grupo de gente que dice que se está oponiendo al gobierno, que se opone a todo ello, pero que al final su actuación es una actuación realmente de zapa dentro del movimiento obrero, dentro de la lucha de los trabajadores, porque ellos terminan actuando en contra del paro. El régimen, el gobierno pues como tal, lo hizo pues claramente, ¿no? Llamó, embolató, trató de desviar el día incluso con el día de la manifestación grande que se suponía, la del 21 de noviembre, con el día sin IVA, ¿sí? En una jugada aparentemente muy hábil para confrontar a las masas, con masas, es decir, mientras unos estaban por el paro, otros entonces vamos a gastarnos la plata, vamos a generarle utilidades y vamos a aprovechar eso, es decir, crear una línea de actuación en la gente distinta, desviarla hacia otra cosa, engañarlas con un señuelo realmente. Salieron a comprar, ¿sí? Y a eso, a esa actuación, también se le suma obviamente toda su política de terrorismo de Estado con el asesinato de dirigentes, con las amenazas en sus fuerzas oscuras, que realmente son fuerzas de los militares en la forma de paramilitares, las Águilas Negras, que por cierto hoy también se llevaron por delante pues la vida de otros dirigentes en Tumaco y en otra parte pues del Tolima, creo que fue dos dirigentes de los maestros, y siguen asesinando, ¿no? Lo que sucedió recientemente en estos días también de la masacre en Antioquia. Entonces sigue efectivamente el terrorismo de Estado con esa política de actuación. Con el ESMAD también, lanzando pues a sus guardianes a dispersar las movilizaciones, y lo hicieron tanto el 19 como el 21 también, agrediendo pues violentamente. Es decir, es la actuación normal del régimen, que lucha de manera frentera, de manera abierta, descaradamente contra las manifestaciones y contra la lucha. Y la otra, que es la más peligrosa, la que más hay que prestarle atención, que es la que se pone supuestamente al frente de la lucha y volvió a hacerlo otra vez. Cuando se ponen pues y montan en lugar de llamar al paro, ellos sabían, y era efectivamente lo que conscientemente hacían, era oponerse al paro. ¿Cómo? Entonces dividieron eso en unas jornadas, ¿no? En una movilización del 19, en un concierto para el 21, poniéndose al frente precisamente para desmovilizar. Es decir, ellos no organizaron absolutamente nada para el paro, no les interesa, su papel es oponerse precisamente a eso, y convocaron simplemente movilizaciones pacíficas, sin bloqueos, en contra de los que ellos llaman los vándalos, sin afectar el orden burgués en últimas. Es decir, no tocar para nada el capital, pero sí desviando la movilización. Convocaron incluso un encuentro en Bogotá en el que de antemano prohibían hacer señalamientos, es decir, diciendo que no se podía criticar a nadie, que había que supuestamente con una actitud unitaria entonces dejar que cada uno diga lo que quiera y piense lo que quiera. Siguen con esa misma actuación. Y yo creo que por ese lado es donde tenemos que entender la principal enseñanza, es decir, comprender bien en esta parte que hay un acuerdo y una unidad fuerte entre eso, entre el gobierno y entre esos sectores que se oponen al paro, porque las condiciones objetivas para el paro siguen estando muy vigentes. Adicional a eso, creo yo que el otro aspecto que no quiero dejar de mencionar en este momento es que se necesita obviamente un trabajo muy fuerte hacia el proletariado, es decir, hacia la clase obrera industrial, hacia los que están en las fábricas, en las empresas, porque allá es donde hay que afectar fuertemente eso. Es una tarea que sigue estando pendiente en una gran medida, que hay que trabajarle fuertemente a eso, porque los motivos siguen estando válidos ahí, pero hay que volcar mucho trabajo hacia allá, porque es lo que hay que afectar directamente la producción. Y vendrán otras movilizaciones, vendrán otros levantamientos donde hay que actuar y hay que prepararse, que en ese terreno de la preparación es otro aspecto que tenemos que tocar muy bien, qué es lo que pasa en ese aspecto, porque gente revolucionaria, gente que quiere el paro, gente que quiere realmente afectar al Estado y golpearlo donde más le duele, si la hay. Sin embargo, algo está pasando que tenemos que analizarlo bien, pero por ahora dejo ahí para darle paso pues al otro compañero que tiene otras cosas, me imagino, también muy interesantes que compartirnos. Bien, compañero Ricardo, gracias
por su intervención. Y entonces, a ver, compañero José, ¿qué más nos cuenta sobre esta situación? Bueno, buenas noches para todos. Un placer pues estar aquí acompañándolos nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Ricardo hacía énfasis en, bueno, si están las condiciones, si hay muchos más motivos, ¿qué pasa? No hace mucho salió en un informe del mi propio Ministerio de Defensa, se hablaba de más de 25.000 protestas en 2 años. Y el titular era: se duplicaron las protestas durante el gobierno de Duque. Y calculan de en promedio 32 protestas diarias. Y sin embargo eso no se vio el 19 y el 21. Ocurre precisamente eso. La lucha está dispersa de los trabajadores y de las masas en general. Aún así, a pesar de esa dirección que se opone realmente al paro, el 19 las masas salieron nuevamente a las calles. Se realizaron los desfiles que habían programado los señores del Comité Nacional de Paro, pero desde ahí se podía advertir 2 cosas. Una, el hecho de que mucha de la gente que salió a manifestarse estaba pensando sincera y realmente en el paro. No salieron a aclamar lo que estaba pidiendo el Comité Nacional de Paro. A eso se han dedicado, es a sentarse, rogarle a Duque a que se siente a hablar con ellos del tal pliego de emergencia. No, la gente salió con el ánimo de empujar el paro de verdad, una gran parte. En ciudades como Cali se organizaron bloqueos por parte de las masas, incluso de las divisiones que existen, pero en general los trabajadores y las masas populares organizaron bloqueos en distintas partes de la ciudad con el ánimo sincero de parar de verdad. Y eso es muy diciente y es muy importante, porque manifiesta la intención real de las masas de parar. Ese es el camino correcto. Desafortunadamente todavía sin mucha coordinación, es decir, con mucha dispersión y no unificadamente, lo que limita la amplitud del movimiento en cuanto a parar de verdad. En Manizales, por ejemplo, se presenta otra situación, y es toda la pelea que están librando especialmente la juventud y algunos sectores de los revolucionarios en contra de esa dirección del Comité Nacional de Paro, y hasta hubo casi hay enfrentamiento, porque uno de esos señores, de los reformistas, diciéndole a los muchachos que se toman las 2 carriles de la avenida, es el día de nosotros, es el día de parar, y este señor, creo que es representante pues de los verdes, entre otras cosas, diciéndole a los muchachos que es que no nos dieron permiso sino de marchar por un carril. Métanse al carril por donde está autorizada la marcha. Los muchachos, no, es el día de nosotros, y por tanto se volcaron y se tomaron los 2 carriles en contra de los jefes y de la orientación que había oficial. Era un día de lucha, era un día para respetar pues, y que la burguesía nos dijera cómo teníamos que marchar. Interesante el fenómeno. El 21, lo que se presenta es fundamentalmente las manifestaciones que se presentaron en distintas partes del país y en las diferentes ciudades. Fue
básicamente en contra de la dirección del Comité Nacional de Paro. Habían programado concierto, habían programado otras cosas y la gente salió a luchar, a combatir y por lo menos a manifestarse. ¿Quiénes salieron? Básicamente la juventud rebelde, que es la que ha puesto el pecho en los últimos combates, y eso es magnífico, es una declaración y un hecho objetivo magnífico, porque quiere decir que sí hay fuerzas para empujar un paro de verdad. Pero además de eso, por supuesto, los revolucionarios también salieron, los comunistas salieron, y eso que no salieron todas las fuerzas que están por el paro de verdad, porque algunos ya habían salido el 19. Pero todo eso muestra que sí hay fuerzas para organizar un paro de verdad. Sí hay una vanguardia de las masas que es capaz de ponerse al frente de organizar el paro general indefinido. Ricardo señalaba que no la importancia que tiene el proletariado, sobre todo el proletariado de la industria, y hay que enfatizar en eso, porque a la final ese es el corazón y sigue siendo el corazón del capital. Si la industria se para, el mundo burgués se paraliza. Y es muy importante, y por eso toda esta juventud rebelde, toda esta juventud revolucionaria debe volcarse a trabajar con sus hermanos, con sus papás. Son sus papás los que están en las fábricas, los que están siendo molidos en el infierno de las fábricas, y ayudarlos con la propaganda, con la organización, a que paren efectivamente, es decir, a organizar las formas en que se pueda parar la producción, pero a la vez hay que acercar a los hermanos campesinos y a los indígenas. Hay material para hacerlo, pero las luchas están dispersas y la tarea es unir y generalizar esos combates en un gran combate de todo el pueblo. Y sí hay con quién, sí existe una vanguardia de las masas que es capaz de ponerse al frente, pero hay que acabar con las vacilaciones que sobre todo se presentan en un sector de los revolucionarios, que son revolucionarios, que están por el paro de verdad, por el paro general indefinido, pero que siguen confiando y esperan que los señores del Comité Nacional de Paro y los politiqueros se pongan al frente de él. No, su papel, como decía Ricardo, es frenar, son bomberos de la lucha de clases. Su papel no es empujar el paro general indefinido, sino oponerse a él, desviarlo, y por tanto los revolucionarios debemos apelar a las masas que quieren luchar, a las masas que están luchando todos los días, 32 protestas diarias en promedio. Esas son las masas para hacer el paro, y es el deber de los revolucionarios apelar a ellas, fundirse con ellas y empujar el paro de verdad. Hay que romperlas, hay que combatir la vacilación de los revolucionarios para que se atrevan a actuar con tenacidad, con audacia, que es la única forma de hacer que esa gente del comité de paro a la final tenga que hacer lo que hizo el año pasado, decir si hay paro. El paro fue impuesto, el del año pasado se lo impusieron las masas a los señores dirigentes de las centrales y a los politiqueros. ¿Le puedo hacer un comentario aquí de una que de pronto, como usted se está refiriendo a eso, lo puede tener en cuenta de una vez para los comentarios que nos están llegando? Hay dos que me parecen interesantes. Uno que dice William que hay que educarlas a las masas, hay que educarlas con escuelas comunistas o círculos de estudio. Hay otra que dice que nos toca concientizar a las masas, que ese es el único objetivo. Y aquí hay otro que nos hace una pregunta: ¿qué hacer frente a los luchadores que insisten en que esa consigna del paro general indefinido
es una consigna vieja e irrealizable, que hay que sacrificarla por algo más inmediato. Creo que son puntos de vista que vale la pena tenerlos en cuenta, de pronto para no cortarlo, pero sí para que lo tenga en cuenta ahorita ya en sus comentarios. Sí, yo creo que se manifiestan allí por lo menos dos aspectos de las vacilaciones. Lo primero es, las masas están ahí y están luchando, compañeros. Lo que necesitan las masas ver es que hay una dirección, de que existe una dirección revolucionaria, y sí existe, pero está dispersa. Toca que los revolucionarios se unan de verdad y empujen de común acuerdo el paro. Las masas están peleando todos los días, eso lo dice el Ministerio de Defensa mismo. Los de arriba están asustados, y por eso sectores del liberalismo y del reformismo, gente como incluso Benedetti, se pasan para la Colombia humana, ¿sí? Porque piensan y saben, los de arriba saben, que va a haber un gran estallido social. Ese está caminando, compañeros. Y por tanto lo que necesitan las masas es encontrar una dirección acertada, ¿sí? Por supuesto, hay que hacer propaganda, hay que educar, hay que hacer todas las cosas necesarias para elevar la conciencia de las masas, no solo en torno a sus reivindicaciones inmediatas, sino al futuro socialista, para enlazar la lucha presente con el porvenir socialista, y si le dan la oportunidad al proletariado, incluso en un estallido social, sea capaz de conquistar el poder y darle la patada a la burguesía. ¿Le puedo hacer ahí un pequeño comentario sobre eso? Sí, ni más faltaba. Es decir, existe mucha inquietud en muchos, pues, sobre, bueno, eso es cierto, pero ¿cómo se hace? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la manera? Yo creo que hay un aspecto que tal vez todos lo hemos leído en alguna parte, pero a veces se nos olvida la importancia tan profunda que tiene. Lenin lo desarrolló de una manera prodigiosa en la mayoría de sus obras, y es la calidad que le imprime a todo movimiento la organización. Donde haya organización, la realidad se transforma. Eso es inmediato, es automático, es directo. Veámoslo en algo más pequeño. Cuando usted, cualquiera de nosotros, logra en una fábrica, cualquiera que sea, coger a 3, a 4, los obreros destacados, los que quieren transformar esta situación, y los junta, los reúne, con ese solo hecho ya está marcando un punto de viraje en todo el desarrollo del movimiento social. Porque esos 3 se vuelven una potencia, porque esos 3 van a empezar todo un proceso de trabajo en todos los aspectos, a nivel de educación, a nivel de movilización, a nivel de denuncia, en todos los aspectos. Y solamente por eso, cuando se crea la organización. Entonces, esa inquietud que muchos de esos plantean, dice, bueno, pero esto ¿cómo se hace? La cosa no es complicada, la cosa es muy sencilla, ¿sí? Es decir, es juntar a los revolucionarios. ¿Y eso quién lo da? Eso no lo resuelve todo el mundo en general, lo resuelve uno en particular. Uno mismo tiene que resolverlo. Es decir, si yo soy una persona consciente de eso, tengo que juntarme con 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. Pero el aspecto de la organización es el asunto fundamental, el más decisivo para romper esa limitación que se ve ahí, que es realmente la esencia del poder burgués. El poder burgués también se logra mantener porque está organizado en lo fundamental, a través del Estado, a través de unas fuerzas armadas, a través de sus partidos, ¿sí? Entonces es realmente más sencillo de lo que muchos de nosotros queremos verlo complicado. La organización es la clave para eso. En efecto, y esa organización ya empezó a forjarse desde enero del año pasado. Acordémonos de lo que pasó 29, 30 y 31 de enero, donde se forja
el bloque por el paro general indefinido como una dirección alterna y en contra de las camarillas del Comité Nacional de Paro. Y sesionaron aparte. Las camarillas se fueron a sesionar en Cafán y los revolucionarios se fueron a sesionar en la Concha Acústica. Claro, no eran todos los revolucionarios. Ellos tenían su cuña allá, pero indudablemente surgió el bloque por el paro general indefinido y esa es una forma de organización surgida de la lucha de los trabajadores y de las masas populares desde el año pasado y por tanto es una institución, una forma de organización que hay que fortalecer en estos momentos y todos los compañeros, todos los revolucionarios deben vincularse al bloque por el paro general indefinido, que es de donde se pueden coordinar y determinar las tareas preparatorias del paro. Pero hay otras. Indudablemente la organización es el vehículo para movilizar y también para elevar la conciencia de las masas. Las asambleas, crear los comités de paro, de huelga, donde quiera que se esté, en el barrio, en la fábrica, en la vereda, de hacer a partir de esas formas de organización, hacer las asambleas populares, las asambleas obrero-populares, los encuentros zonales, barriales, regionales e incluso un encuentro nacional, donde desde ahí se determinen tanto las tareas como las reivindicaciones de las masas, no las que les impuso el comité ese de mentiras, ¿sí?, sino las que realmente necesitan las masas populares y la clase obrera en general. Entonces, ese es el vehículo, la organización es la palanca poderosa para mover el mundo. Entonces, se requiere no solamente la firmeza en la comprensión pues de qué es lo que hay que hacer, sino también las formas de organización que permitan que eso se haga posible. Y están ya, compañeros, ¿qué pasó el año? ¿Por qué el 21 del año pasado se pudo hacer lo que se hizo? Porque se hicieron desde la base los comités, las asambleas populares y se le impuso a esas camarillas el paro. Y ellos les tocó ponerse al frente para que no fueran sobrepasadas y las masas las rebasaran y quedaran como lo que son, traidores del pueblo y traidores de la clase obrera. Ahora hay una cosa, un detalle que me parece a mí importante de señalar en este aspecto, y es que, claro, nosotros vamos pues y nos acordamos del 21N del año pasado y decimos, eso fue un levantamiento inmenso, majestuoso, grande, o sea, es una maravilla pues acordarse de eso. Lo mismo que sucedió en Chile, lo mismo que ha sucedido en muchas partes. Realmente los revolucionarios tienen el poder, tienen la capacidad de manejar todo eso. Yo creo que es difícil. Esos levantamientos tienen mucho de levantamientos espontáneos sobre la base de la acumulación de una cantidad de problemas, de situaciones incluso que explotan por cosas que son poco importantes poco importantes es un decir, no, son importantes, pero como para hacer un levantamiento de esas magnitudes, uno se da cuenta de los motivos que se presentan para hacer grandes levantamientos, ¿no? Pero el asunto, pues, la relación que tiene eso con los revolucionarios, con la gente consciente, con aquellos que ven más allá y que están preocupados por eso, es que la gente se tiene que organizar desde antes y durante la movilización es para prepararse para esos grandes levantamientos. Es decir, no se puede tener un control y no podíamos estar seguros si lo que iba a suceder ahorita iba a ser lo mismo que el 21 del año pasado. Eso es difícil de saberlo. Pero si la gente organizada, si los revolucionarios están organizados y preparados para eso, son capaces de influir con mucho más poder en eso y ahí sí disputarle la dirección al oportunismo y dejar al oportunismo arrastrado completamente, que es lo que hay que hacer, que los oportunistas se radicalicen o no se radicalicen, que eso no tiene absolutamente ninguna importancia al final. Eso es un resultado poco peso tiene en eso. Al final uno sabe que muchos de esos se van a radicalizar
pero eso no tiene importancia. Nosotros no podemos estar dependiendo y viviendo con la ilusión de que es que esperemos a ver si ellos convocan o no. No, los revolucionarios tienen que organizarse por su parte, tienen que prepararse para eso, ¿sí? Creo que ese aspecto es importante. Si nosotros logramos inculcar en esos obreros revolucionarios, en esos que nos están escuchando y todos a los que se transmita esta idea de que hay que dar el paso, hay que organizarse, ¿sí? Tenemos que juntarnos, tenemos que empezar a trabajar de manera organizada, esto se puede transformar realmente. Ahí está la clave, y eso, entre otras, ha sido una de los méritos que hay que reconocerle a la organización política que está detrás del periódico Revolución Obrera, a esa Unión Obrera Comunista y a todo ese movimiento que está ahí, y es que ha sido persistente, se ha mantenido firme en eso, porque cuando uno tiene la razón no se impone porque esté de moda. La razón se impone porque corresponde al análisis científico objetivo de las condiciones materiales de las cosas. Y eso es como la gota que golpea sobre la roca. Si se tiene razón, esa gota termina rompiendo la roca, y en eso tenemos que ser firmes y persistentes. Sí, yo creo que finalmente tenemos no solamente que tener confianza en que la situación objetiva es magnífica, tener confianza en los datos mismos que proporciona la realidad y la reacción, en cuanto a que el estallido social, todo está preparándose para un gran estallido social, y por tanto tenemos que confiar en las masas. Y tenemos que apelar directamente a las masas, sin permiso de nadie, por encima de lo que digan los politiqueros, por encima de lo que digan los señores burócratas de las centrales. Tenemos que ir a los sindicatos, a la base de los sindicatos. Tenemos que ir a las fábricas, incluso donde no hay sindicatos, o donde hay muchos sindicatos, para lograr la unidad de los trabajadores por encima de todas esas divisiones artificiales. Tenemos que apelar a la juventud, que ha puesto el pecho para que por encima de todas, también es un montón de diferencias artificiales en que está dividida en 1000 colectivos, podamos unir las fuerzas para empujar el paro de verdad. Apelemos a las masas y confiemos en ellas, y con absoluta seguridad vamos a tener los resultados que esperamos. Por supuesto, toca trabajar duro, tesoneramente y con audacia, con mucha audacia, para atreverse a pasar por encima de todo ese aparatejo que tienen montado desde el Estado y apoyado por el Estado en el Comité Nacional de Paro, para desplazar esa dirección, ese cascarón que está atravesado realmente en el camino de la lucha del pueblo colombiano. Bien, compañero José, muy bien. De todas maneras, agradecemos mucho a todos los amigos que se han conectado, y aquí encontramos un escrito pues que nos envía Elí Arregocés sobre: la lucha se dispersa porque aún siendo revolucionarios apelan al parlamentarismo o sumisión a la institucionalidad. Les asusta decir soy revolucionario, estoy por el socialismo, hay que combatir a la socialdemocracia, no cabe la conciliación de clase, hay que derribar las estructuras que sostienen el régimen, hay que profundizar las contradicciones de clase. Bien, de todas maneras, todas estos comentarios que nos hacen los compañeros, que los agradecemos, hay que tratar pues de darle respuesta. Yo inicialmente pues que comparto pues lo que han dicho los compañeros, porque realmente esto decimos es como el topo, ¿no? Que viene pues por debajo, pero de un momento a otro sale y rebota pues en lo que se quiere. Eso decían los maestros, por ejemplo, en el 1 de mayo. Entonces, eso es así. Y hoy, por lo menos, me voy a referir a una partecita de un compañero que escribió sobre lo del paro que se proponía para el 21 de noviembre, que no se puede realizar. Miren, nosotros desde Revolución Obrera, el periódico Revolución Obrera, desde el año 98,
ha venido hablando de la necesidad, precisamente, se habla de la huelga política de masas. En ese tiempo decíamos, o paro, como se llame, realmente después de un paro que se vea contundente, puede pasar a lo que es una huelga política de masas, porque es una lucha contra el Estado. Y ese paro, eso viene trabajándose, eso no, y no nos no nos desesperemos, no perdamos la esperanza en que eso se va a realizar, eso se va a realizar y lo hemos de ver. Precisamente los compañeros hablan de esos estallidos que la misma burguesía, los mismos enemigos del pueblo están hablando y le temen tanto que por eso precisamente ante eso es la represión violenta que se viene dando contra la masa, porque ellos saben y tratan de frenarla por todos los conceptos y precisamente con el terrorismo de Estado. Entonces, ese paro es realizable, compañeros. No nos afanemos mucho pues de que eso hay que ponerle una fecha. No, las condiciones se van dando y eso viene moviéndose. Son muchas las luchas, así las llamamos pequeñas, pero que se vienen dando, que se vienen gestando y que en un momento determinado explota. Y va a ser el estallido pues que estamos esperando y la realización de ese paro general indefinido y de esa huelga política de masas de enfrentamiento al Estado. Entonces, eso de las cosas se van dando, es así. Eso no es que porque no se ha dado y que porque no salió ahorita, no nos preocupemos todavía pues de que estamos derrotados. No estamos derrotados y no podemos estar derrotados si no lo hemos logrado, ¿no? Tenemos que precisamente de las funciones de los revolucionarios, de los comunistas, es esa. Y ya lo decían los compañeros, es unir todas esas fuerzas que están por no solamente contemplar la realidad, sino de transformarla. Entonces es a lo que llamamos desde este espacio Vanguardia Obrera también, y que lo hemos repetido pues y lo seguimos repitiendo y lo seguiremos repitiendo pues hasta que logremos efectivamente lograr esa unidad para dirigir a todas esas masas, a esa fuerza incontenible que hay en las fábricas, entre los estudiantes, en todos los sectores de la salud, de la educación, de los campesinos, de los indígenas. Todo eso son fuerzas que nos corresponde pues a nosotros es unirnos y saber cómo vamos a trabajar para dirigirla en la forma correcta hacia el objetivo, que es lo del paro general indefinido. Porque decimos, en estos 2 años de este gobierno tan terrorista, pues que es el del Duque, pues siguiendo las orientaciones de Uribe, que es el jefe pues de él, el narcoparamilitar, el mafioso, que es un régimen mafioso, 32 jornadas de protesta diarias. Eso no es cualquier cosa. Lo que pasa es que a veces como que nosotros no nos percatamos de que eso se está moviendo así, pero eso es mucho pues lo que está pasando. Entonces démonos cuenta que el pueblo sí viene luchando, las masas vienen luchando y tenemos precisamente cómo organizarnos en la dirección para seguir moviendo pues esas masas, seguirlas incentivando en esa lucha, porque el enemigo no para. La crisis económica no se ha detenido, no se ha solucionado y eso tiende a agudizarse aún más, porque a nivel mundial pues eso es lo que se viene dando y el capitalismo es lo que va generando. Entonces es una agudización de esas contradicciones, es la agudización pues de ese estado moribundo que es el capitalismo y que tenemos que ayudar a que se hunda más, tenemos que ayudar a sepultarlo porque es un muerto insepulto. Entonces tenemos que ayudar a eso. Pero precisamente los revolucionarios, como se decía, si están dispuestos a luchar, no se vayan a la cola de los burócratas de las centrales obreras ni del Comité Nacional de Paro, que sabemos que ya lo dijeron los compañeros, están por obstaculizar precisamente que se generalice toda esa fuerza, que se inmovilice y no permitir pues la realización de ese paro general indefinido, esa huelga política de masa. Entonces el llamado es a eso,
a que nos unamos, porque hay muchas cosas por hacer y que no las hemos hecho y que las tenemos y que precisamente tenemos que mirar por qué no se han dado. Es porque nosotros mismos, como no nos unimos, no trazamos un plan de trabajo pues exacto para dirigir a las masas por el camino correcto, por el camino de la lucha pues revolucionaria. Entonces pues eso no se ha dado, pero si sabemos hacer el trabajo bien, estamos seguros, estoy seguro que eso lo vamos a lograr. Entonces ahí está, las masas están y son las masas las que hacen la historia, precisamente por eso hay que movilizar las masas. A nosotros no nos interesan las direcciones burocráticas, conciliadoras de las centrales, ni los jefes del oportunismo, nada de eso. No, son las masas las que tenemos que dirigir para llevarlas a ese objetivo, pues, que es el paro. Pero ya, pues, como el tiempo se nos está alargando, hay que resumir. Decimos que el paro en sí no es pues el fin de lo que nosotros nos proponemos, no. El paro es para obtener las reivindicaciones, digamos, inmediatas, porque para eso es, en cuanto a lo económico, algunas reivindicaciones políticas, sociales, en materia de educación, de salud, de salarios. Ahorita, por ejemplo, nos viene la negociación o la farsa de negociación del salario mínimo, aquí mirando pues las tareas que tenemos cerca, en donde tenemos que mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces para mover a las masas, para mover a los trabajadores a conseguir realmente un incremento de salario que satisfaga las necesidades de quienes producimos todas las riquezas, de quienes producimos la ganancia que van a parar al bolsillo de unos pocos? Entonces tenemos que mirar cómo vamos a hacer, porque eso lo vamos a lograr, ese incremento, pero si nos movilizamos de verdad, sin tener en cuenta para nada esa burocracia sindical, que incluso no representa nada, porque aquí no lo hemos repetido, solamente un 4% a duras penas de los trabajadores están sindicalizados. Pero nos interesan pues todos esos trabajadores de base del sector industrial, que son los que, parando sus músculos, hacemos realmente que esta burguesía se resientan, porque a ellos lo que les duele es que les rebajemos pues su cuota de ganancia. Entonces tenemos que prepararnos para esas jornadas y lograr efectivamente con la lucha en las calles, con la lucha en las fábricas, en las empresas, hacer que estos explotadores realmente se muevan y garanticen para los trabajadores un incremento real de salario. Y les decía, el paro no es un fin en sí mismo, el paro tiene que ser una medida de fuerza que avance hacia lo que realmente requerimos, porque una de las cosas que frena y que no hemos logrado pues también avanzar en todas estas jornadas, y que no hemos logrado pues avanzar en el proceso pues de arrasar con este régimen, es precisamente lo que venimos recordando desde el tercer programa de Vanguardia Obrera, cuando les decimos, lanzamos la campaña de organización, y esa campaña de organización es hacia la construcción de ese verdadero Partido Comunista Revolucionario que sepa dirigir a las masas en los objetivos a lograr y hasta derrocar pues este capitalismo imperialista, porque la construcción del partido que creemos en Colombia, que construyamos acá, tiene que ver como parte de una nueva internacional. Entonces esa es una de las tareas que hoy precisamente, o que en este programa tenemos pues que recorrer ese camino hacia la construcción de ese partido para dirigir a las masas en su misión histórica, ¿sí? A la clase obrera, de emanciparse y emancipar a la humanidad del yugo del capital. Entonces, compañeros, ese es les dejamos hoy pues estas inquietudes, pero antes pues de terminar,
hay unos recomendados, como siempre en el programa les dejamos, para que ustedes vayan estudiando y vayan haciendo más conscientes de lo que es la lucha que tenemos que dar hacia ese objetivo, pues, de construcción del Partido del Proletariado. Entonces, compañero, esos recomendados son precisamente el editorial el último editorial que se sacó precisamente con motivo de lo del 19 y 21 de noviembre, que es sobre el estallido social que se está gestando. Entonces, para que lo lean, que ahí se hace un análisis muy bien desmenuzadito para que se entienda. Lo otro es el qué hacer de Lenin. El folleto también que sacó que editó el periódico Revolución Obrera, que son los desafíos del proletariado revolucionario en tiempos de pandemia. Y el último, y muy para esta época, pues el folleto de Losowski sobre la huelga a la toma del poder, que es un folleto muy bueno, de mucho contenido, que lo tengamos en cuenta todos, precisamente para mirar que sí se puede realizar, pero hay que ponerle pues el entusiasmo necesario a esto para llegar pues a ese paro general indefinido. Yo me le voy a meter ahí una cosita ahí, qué pena, yo sé que Se está despidiendo, pero es que dentro de los comentarios efectivamente sí, hay varios comentarios que hablan sobre ese tema, sobre la huelga política de masas, la relación que tiene eso con la conciencia, y si eso hace parte del movimiento consciente o del movimiento espontáneo, la relación que hay, es muy interesante eso. Y ese folleto que mencionó ahorita de Losowski es muy bueno para eso. Lo recomiendo pues a todos los compañeros que están ahí comentando sobre ese aspecto, porque ahí se aclara muy bien esa relación. No me voy a extender más en eso porque pues es un tema muy interesante, simplemente para hacerle una propaganda especial a ese folleto para ese tema. Bien, compañero, entonces yo creo que así damos ya por finalizado pues en cuanto al contenido, lo que tenemos para hoy. Yo espero que hayan quedado pues satisfechos con eso, y como les digo, hay que seguir estudiando, hay que seguir precisamente esos recomendados para que lo hagan y adquirir más pues conciencia sobre. Y los agradecimientos aquí para los compañeros que estuvieron hoy en el programa, el compañero Ricardo, el compañero José, y lo mismo las gracias a todos los amigos que se conectaron a nuestro quinto programa de Vanguardia Obrera. Y recordemos, compañeros, recordemos a todos los amigos, sin partido no habrá revolución, no habrá transformación. Entonces los dejo pues con esa inquietud. Y los invito para el sábado a las 3 de la tarde, que hay un programa muy especial sobre un acontecimiento pues mundial, y es nada menos que la conmemoración de los 200 años del natalicio de uno de los grandes maestros del proletariado, como les dije yo en una entrevista, de un gigante del proletariado que es Federico Engels. Entonces no olviden, compañeros, conéctense, es el 28, sábado 3 de la tarde, al programa de Revolución Obrera, para enterarnos pues de todo, del legado histórico pues de este gran maestro del proletariado, junto con Marx, con Lenin, con Mao y con Stalin. Entonces los dejamos ahí, compañeros, y muchas gracias pues por haber estado con nosotros, muchas acompañándonos, y gracias pues por todas las inquietudes que tuvieron y los comentarios que hicieron. Buenas noches, hasta luego, gracias.